Internet está lleno de historias extrañas, pero algunas dejan una sensación difícil de explicar. Lo que estás a punto de escuchar fue publicado en Reddit. Relatos de personas que aseguran haber vivido algo fuera de lo normal. Esta es la segunda parte, y tal vez no sea buena idea escuchar esta historia solo. El segundo foro se titula La casa en la calle Vukovich. La casa de los Kovac. Lo decían como si fuera algo vivo, con su propio nombre y dignidad. Algo que existía independientemente de quien estuviera adentro en ese momento. Mis abuelos la compraron en 1991, 3 años después de llegar de un pueblito, cerca de Bratislava, con 2 maletas y lo que podían llevar en la cabeza. El idioma, las recetas, un conjunto de creencias sobre el mundo que no sobrevivieron. Mucho tiempo en Pittsburgh. Para cuando mis papás la heredaron, las viejas costumbres ya se estaban desvaneciendo. Las palabras que mi abuela decía en las puertas, los pequeños rituales en la entrada cada semana, las cosas enterradas en las esquinas del jardín de las que nadie hablaba directamente, pero todos entendían que estaban ahí por una razón. Mi mamá mantuvo algunas de esas cosas por un tiempo, creo que más por costumbre que por creencia, y luego poco a poco dejó de hacerlo. Como dejas de hacer cosas cuando la persona que te las enseñó ya no está, y no recuerdas del todo por qué eran importantes. Para cuando yo nací, la casa era solo una casa. Crecí ahí hasta los 12 años, cuando mis papás compraron algo más nuevo en una parte más tranquila de la ciudad y Kovakov. Dom pasó a un segundo plano en mi vida. La conservamos. A veces la alquilábamos, otras veces la dejábamos vacía. Mi papá hablaba de venderla de vez en cuando y mi mamá se quedaba callada de una manera específica que significaba que la conversación había terminado. Nunca explicó por qué. Murieron con 8 meses de diferencia. Primero mi papá en febrero, un paro cardíaco a los 61. Luego mi mamá en octubre. Lo que los doctores llamaron insuficiencia cardíaca y yo llamé duelo, porque sabía lo que veía. Tenía 28 años. Era hijo único y de repente el único dueño de una casa en la que no había pensado seriamente en años. Mi contrato de alquiler del departamento estaba por terminar. El momento se sentía como algo, aunque no sabría decir qué. Me mudé a Kovakov Dom un jueves de marzo, diciéndome que era práctico. La hipoteca estaba pagada. La alternativa era pagar renta en otro lugar, mientras la casa familiar estaba vacía. Tenía sentido financiero. Como las decisiones que ya has tomado siempre encuentran sus justificaciones. No me permití pensar en las otras razones. La casa necesitaba trabajo. Una ventana pegajosa en el dormitorio de arriba. Una sección del zócalo despegada de la pared en la cocina. La puerta trasera requería un movimiento específico para levantarla antes de que cerrara bien. Algo que mi papá siempre había sabido instintivamente. Una especie de memoria muscular que tuve que volver a aprender. Problemas normales de una casa vieja. El tipo de cosas que se acumulan cuando un edificio ha estado en pie desde antes de que naciera. El olor era más difícil de categorizar. No era mojo, ni la comida del inquilino anterior, ni nada que pudiera nombrar. Viejo y ligeramente animal. Como si algo hubiera vivido en las paredes durante muchas generaciones y hubiera dejado su presencia atrás. Abrí las ventanas y quemé velas y finalmente dejé de notarlo. Lo que no es lo mismo que se fuera. El jardín era pequeño, tal vez 6 metros de profundidad, encerrado por una cerca de malla que mi abuelo había instalado en los años 70. Un pino en la esquina había crecido demasiado para el espacio a lo largo de las décadas. Sus raíces estaban doblando lentamente el concreto. Alguien había colgado algo de una de las ramas inferiores. Un manojo de hierbas secas atadas con hilo rojo, desgastadas casi hasta la disolución. Lo quité cuando estaba limpiando el jardín y lo tiré a la basura sin pensar. Esa noche dormí mal por primera vez. Me dije que era la adaptación. Espacio nuevo, viejos recuerdos, un año de duelo que aún no había terminado de pasar por mí. El cuerpo tarda en confiar en un lugar nuevo, especialmente uno que tiene tanta historia como este. Los ruidos comenzaron en la segunda semana. No eran ruidos dramáticos. Nada que hubiera convencido a nadie de nada. Solo la calidad del silencio en la casa cambiando después del anochecer. Una sensación de que el espacio se reorganizaba de pequeñas maneras cuando no estaba prestando atención.
Me despertaba a las 2 o 3 de la mañana seguro de haber escuchado algo y me quedaba acostado escuchando la nada. El tipo de nada que tiene textura, peso. Un terapeuta lo habría llamado hipervigilancia. Respuesta al duelo. Un sistema nervioso que todavía está ejecutando evaluaciones de amenazas después de un mal año. Yo habría estado de acuerdo. Seguí estando de acuerdo durante unas 3 semanas más. El rasguño comenzó un jueves. Venía de las paredes cerca de la parte trasera de la casa, cerca del jardín. Ritmo irregular, demasiado deliberado para tuberías que se asientan, demasiado inconsistente para cualquier animal que se comporte normalmente. Llamé a una empresa de control de plagas que envió a alguien un miércoles. Pasó 40 minutos revisando las paredes y el espacio de arrastre y salió un poco pálido, diciendo que no había encontrado evidencia de nada. Sin excrementos, sin material de anidación, sin puntos de entrada. Me cobró por la visita y no hizo contacto visual cuando se fue. El rasguño continuó. Empecé a dormir con la luz del pasillo encendida. Me dije que era práctico. Era un mal mentiroso, incluso para mí mismo. La tercera semana dejé de invitar gente. No fue una decisión consciente. Mi amigo Danny había venido 2 veces en las primeras semanas para ayudarme a mover muebles y comer pizza y llenar la casa con el tipo de ruido que hace que un lugar desconocido se sienta menos desconocido. Pero en algún momento de la tercera semana dejé de sugerirlo y dejé que sus mensajes de texto quedaran sin respuesta más tiempo de lo que debería. La casa se sentía como si no quisiera compañía. Sabía que era algo irracional de pensar y de todos modos lo pensé. El rasguño iba y venía sin patrón. Algunas noches nada. Otras noches duraba 1 hora o más, deteniéndose solo cuando me levantaba a investigar. Y comenzando de nuevo, después de que volvía a la cama. Compré una máquina de ruido blanco y dormí a la fuerza a través de eso. Durante unas cuantas noches. Luego me olvidaba de encenderla y me quedaba despierto escuchando en su lugar. Empecé a notar otras cosas. Pequeñas cosas que catalogué y descarté y volví a catalogar. La puerta, que estaba seguro de haber dejado sin pestillo una noche, asegurada a la mañana siguiente con el movimiento específico de elevación que requería el viejo pestillo. Un movimiento que tuve que volver a aprender cuando me mudé, uno que no le había mostrado a nadie. Revisé la línea de la cerca en busca de huecos y no encontré ninguno. Me dije que el viento lo había atrapado de alguna manera, que el pestillo se había caído solo, que había una explicación razonable y que simplemente no la había encontrado todavía. El olor en las paredes cambió por la noche. No más fuerte exactamente, más presente. Como si algo hubiera cambiado de pasivo a atento. No escribí nada de esto. Escribirlo habría significado tomarlo en serio. La 4ª semana encontré la forma oscura. Salí al jardín después de la medianoche, porque el rasguño había estado ocurriendo durante 2 horas y me había convencido de que confrontar lo que lo estaba haciendo desde afuera era más sensato que acostarme en la cama escuchando. El jardín estaba tranquilo y frío. El pino estaba en la esquina, sus ramas apenas se movían. Los sonidos de la ciudad venían de lejos. Tráfico, una sirena en algún lugar al norte, el zumbido de fondo bajo que Pittsburgh nunca pierde por completo. Me paré cerca de la línea de la cerca y sentí con absoluta claridad que algo estaba de pie cerca del árbol mirándome, no amenazante. Esa fue la parte más extraña. Ningún instinto de correr, ningún pico de miedo exactamente. Solo la conciencia abrumadora y específica de ser observado por algo que había estado observando este jardín durante mucho tiempo y que encontró mi presencia allí ligeramente interesante. Volví a entrar. Cerré con llave la puerta trasera y luego me quedé en la cocina durante 10 minutos sin moverme. Por la mañana me dije que habían sido sombras y privación del sueño y el duelo haciendo lo que el duelo le hace a un sistema nervioso que ya está funcionando con el tanque vacío. Lo creí lo suficiente como para pasar el día. Esa noche no me fui a la cama hasta casi las 4 de la mañana. Me senté en la mesa de la cocina con la luz encendida y los cuadernos de mi padre frente a mí. Y finalmente abrí el que había estado evitando. Había tomado notas toda su vida, observaciones, cosas que mi abuela le había dicho que no quería perder. La mayor parte estaba en eslovaco, que podía leer lentamente con esfuerzo.
Había estado posponiendo revisarlos porque sentía que era una puerta que no estaba listo para cerrar. La mayor parte era lo que esperaba. Historia familiar, recetas, notas de sus primeros años en 1900, Pittsburgh, que se leen como despachos de otro mundo. Pero cerca de la parte trasera del tercer cuaderno encontré algo que me detuvo. Había escrito sobre la casa, esta casa, sobre lo que su madre había hecho aquí y lo que su madre había hecho antes que ella. ¿Y por qué importaba? Una palabra que había escuchado una o dos veces cuando era niño sin entenderla, el espíritu del jardín y la propiedad, más antiguo que el edificio en sí, más antiguo que el tiempo de la familia en Estados Unidos. No un fantasma, no un demonio, algo más parecido a una presencia que había existido en un lugar mucho antes de que alguien construyera sobre él y que había aprendido, con el tiempo, a tolerar a la familia que lo reconocía correctamente. Había escrito sobre el manojo en el pino, el pan y la sal que se dejaban cerca de la puerta cada semana, las palabras que se decían al anochecer con la intención específica de reconocimiento, en lugar de adoración, el reconocimiento de que la propiedad era compartida, que la familia entendía esto, que estaban agradecidos por la tolerancia. Lo había escrito como documentación, como si pensara que alguien podría necesitar saberlo. En la parte inferior de la página, con una letra ligeramente diferente al resto, agregada más tarde, pensé, había escrito una sola línea en inglés. The house chooses who it keeps. Me quedé con eso durante mucho tiempo. Luego fui y recuperé el manojo de hierbas de la basura. Ya era demasiado tarde para volver a colgarlo. Encontré lo que pude de las hierbas secas y las coloqué cerca de la base del pino en su lugar. Me dije que lo estaba haciendo por la misma razón por la que la gente toca madera. Un gesto vacío hacia algo en lo que no crees. Porque el costo de no hacerlo se siente de alguna manera más alto que el costo de parecer tonto. Me dije eso mucho en los días siguientes. Compré una barra de pan y una caja de sal un martes por la noche. Encontré las palabras en el cuaderno de mi padre y pasé una hora resolviendo la pronunciación eslovaca. Mi acento torpe y probablemente incorrecto de maneras que habrían hecho que mi abuela se estremeciera. Salí al jardín al anochecer. El pino estaba en la esquina, la rama desnuda donde había estado el manojo. Coloqué el pan y la sal cerca de la puerta. Dije las palabras 2 veces en voz baja, sintiendo la particular vergüenza de un hombre hablando con un jardín en una ciudad en el siglo XXI. Luego entré. Esa noche dormí sin despertarme ni una vez. Me dije que era coincidencia, el agotamiento finalmente ganando. El rasguño probablemente había sido una contracción relacionada con la temperatura en paredes viejas y el clima había cambiado. Seguí diciéndome eso, pero también seguí dejando el pan y la sal cada semana cerca de la puerta con las palabras del cuaderno de mi padre. Corté una rama de pino fresca y la colgué donde había estado el viejo manojo, reemplazándola cuando se secaba. Pequeñas cosas, hábitos que se acumulaban sin que yo decidiera completamente formarlos. El rasguño no volvió. Lo que vino, en cambio, fue más difícil de explicar y más fácil de descartar a la luz del día. La sensación de algo en el jardín por la noche que no era hostil. La forma en que el aire cerca de la puerta trasera se sentía diferente. Después de que comencé las ofrendas, no más cálido exactamente, sino menos indiferente. La mañana en que bajé las escaleras para encontrar la puerta, asegurada con el movimiento específico de elevación, requerido por el viejo pestillo. Un movimiento que nadie más vivo conocía. No le conté a nadie sobre nada de eso. Llevo 7 meses en la casa. Entiendo por qué mi mamá se quedó callada cuando mi papá habló de vender. Entiendo por qué siguió realizando los rituales después de que dejó de creer en ellos. La forma en que mantienes un hábito cuyo origen has olvidado, pero cuya ausencia de alguna manera sientes. Entiendo por qué mi padre lo escribió. Anoche me desperté a las 2 de la mañana con la calidad del silencio, que no es exactamente silencio. Me quedé en la oscuridad y escuché y sentí que la casa se asentaba a mi alrededor, de la manera en que una casa lo hace cuando ha tomado una decisión sobre ti. Pensé en mi abuela colgando el manojo en el pino,
Mi mamá diciendo palabras en las puertas que había dejado de explicar. Mi padre documentando todo cuidadosamente en un cuaderno que dejó donde yo lo encontraría. Una familia que mantuvo algo a través de generaciones, sin estar nunca completamente de acuerdo en qué era. No sé qué vigila el jardín. No sé qué pasaría si dejara de hacer las ofrendas, o quitara la rama de pino, o dejara que el reconocimiento caducara. He decidido que prefiero no averiguarlo. La casa eligió mantenerme. Estoy tratando de ser digno de eso.